¿Has escuchado hablar de los Nefilim? Criaturas tan enigmáticas y gigantescas que, según relatos antiguos, medían hasta 138 metros de altura. Imagina un ser tan colosal que haría que cualquier hombre pareciera un saltamontes a su lado. Estos seres son mencionados al inicio de la Biblia, y a lo largo de la historia han surgido muchas preguntas. ¿Quiénes eran los Nefilim? ¿Existieron de verdad? ¿Serán solo mitos o la razón detrás del gran diluvio que destruyó a la humanidad en los días de Noé? En este video, vamos a sumergirnos juntos en este misterio que ha atravesado los siglos. No para imponer una verdad, sino para despertar en ti el interés por leer la palabra. Porque la Biblia es más que un libro antiguo. Está viva y está llena de historias profundas como esta. Si este tema ya despertó tu curiosidad, quédate conmigo hasta el final. Y si te encanta aprender más sobre las escrituras y los enigmas que encierran, aprovecha para suscribirte al canal. Que Dios te bendiga. Muy al principio de la Biblia, en Génesis capítulo 6, nos encontramos con uno de los pasajes más misteriosos de toda la Escritura. Es un texto breve, pero que genera más preguntas que respuestas. Dice así: en aquellos días había Nefilim en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, y ellas les engendraron hijos. Aquellos fueron los héroes del pasado, hombres famosos. Génesis 6:4. Pero, ¿quiénes eran esos hijos de Dios? ¿Y por qué los hijos de esa unión nacieron como gigantes, o como dice la Biblia, valientes, hombres de renombre? Este pasaje ha intrigado a estudiosos, teólogos y curiosos durante generaciones. Hay dos interpretaciones principales dentro del cristianismo. La primera sostiene que los hijos de Dios serían los descendientes de Set, el hijo justo de Adán, y que las hijas de los hombres serían descendientes de Caín. La unión de esas dos líneas habría provocado decadencia moral. Pero surge una pregunta lógica: ¿por qué los hijos de esa unión serían gigantes? Esa teoría no explica ese detalle esencial. Aquí entra la segunda interpretación, la más conocida e impactante. La idea de que los hijos de Dios eran ángeles, específicamente ángeles caídos, que descendieron a la tierra y se unieron con mujeres humanas. Eso explicaría por qué sus descendientes eran tan distintos: gigantes, fuertes, poderosos, casi como semidioses. Esta visión cobra aún más sentido cuando leemos otros textos bíblicos que llaman a los ángeles hijos de Dios, como en Job 1:6 y Job 38:7. También conecta con Judas 1:6, que habla de ángeles que abandonaron su posición original y fueron encarcelados por no guardar sus límites. Independientemente de la interpretación que prefieras, el hecho es que Génesis 6 contiene más misterio que explicación, y su sola presencia en la Biblia muestra que algo muy serio ocurrió allí. En este video, seguiremos la línea que sostiene que los hijos de Dios eran ángeles caídos, y que los Nefilim fueron el fruto de esa unión prohibida entre cielo y tierra. Ahora entenderemos cómo todo esto se conecta con el libro de Enoc, una de las obras más controvertidas y fascinantes de la tradición judeocristiana. Puede que te preguntes, ¿existe alguna otra fuente que hable más sobre esos ángeles caídos y los Nefilim? Sí, la hay. No forma parte del canon bíblico tradicional, pero es muy rica en detalles. Me refiero al libro de Enoc. ¿Y quién fue Enoc? La Biblia nos dice que fue el bisabuelo de Noé, hijo de Jared y padre de Matusalén. Vivió 365 años, en lugar de morir como todos, fue arrebatado por Dios. Dice Génesis 5:24, y caminó Enoc con Dios, y ya no fue hallado, porque Dios lo trasladó. Es decir, Enoc no murió, fue llevado al cielo. Por eso precisamente el libro que lleva su nombre genera tanto interés. Según la tradición, Enoc tuvo visiones celestiales, fue llevado a los cielos superiores y vio cosas que nadie más habría visto. Es en ese libro donde encontramos una narración más elaborada sobre los hijos de Dios de Génesis. Son llamados vigilantes, ángeles encargados de observar la tierra y asistir a la humanidad. Pero en lugar de cumplir su misión fielmente, se dejaron llevar por el deseo. Descendieron, se enamoraron de mujeres humanas y juntos engendraron a los Nefilim. Seres gigantes, híbridos, que corrompieron no solo a los humanos, sino también a la creación. Según el libro de Enoc,
Fueron unos 200 ángeles los que descendieron, liderados por uno llamado Semjasa. Otros nombres aparecen también: Araquiel, Rameel, Asael, Baraquel. Cada uno enseñó algo prohibido a la humanidad: magia, astrología, uso de metales para guerra, encantamientos, cosméticos para seducción y más. Esas enseñanzas aceleraron la corrupción moral y espiritual del mundo, llevando a los hombres a desviarse por completo del propósito divino. Fue tanta perversión que incluso los animales fueron contaminados, según el texto. Y ese es precisamente el escenario que prepara algo monumental y devastador: el diluvio. Los vigilantes transgredieron los límites que Dios había establecido y trajeron juicio sobre la humanidad entera. Por eso muchos creen que los Nefilim fueron la gota que colmó el vaso e hizo que Dios purificara la tierra por medio del diluvio en tiempos de Noé. Pero queda la pregunta: ¿es confiable ese libro? ¿Realmente fue escrito por Enoc? ¿Debe considerarse inspirado por Dios? Hablaremos de eso más adelante, cuando exploremos su historia y por qué fue rechazado por la iglesia primitiva. Por ahora, lo importante es entender que el libro de Enoc ofrece un contexto más completo, y que encaja con lo que dice la Biblia, especialmente cuando ésta deja pocos indicios. Desde el momento en que los vigilantes, esos ángeles caídos, descendieron y rompieron el límite divino, el mundo comenzó a cambiar para peor. Según el libro de Enoc, esos ángeles no solo se relacionaron con mujeres humanas, sino que también compartieron conocimientos que la humanidad aún no estaba preparada para recibir. Secretos espirituales y materiales que desviaron el corazón del hombre. Magia, astrología, técnicas para manipular metales y fabricar armas, encantamientos, cosméticos, etc. Es decir, introdujeron corrupción tanto moral como física sobre la tierra. Y aún peor, esa corrupción alcanzó también a los animales. El relato dice que los vigilantes, junto con los Nefilim, mezclaron especies, violaron el orden natural, generando abominaciones. La creación que Dios había hecho con pureza quedó distorsionada. Toda la naturaleza parecía gritar por socorro, víctima de seres que no pertenecían a la tierra, pero que, por deseo y orgullo, la modelaron a su antojo. La humanidad, llamada a crecer en la presencia de Dios, fue desviada por un conocimiento sin sabiduría. La maldad se propagó profundamente, y Dios vio todo eso con pesar. Y vio Yahvé que la maldad del hombre se multiplicaba en la tierra, y que toda inclinación de los pensamientos de su corazón era de continuo únicamente al mal. Entonces Yahvé se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra, y le dolió en su corazón. Génesis 6, 5, 7. Entonces Dios tomó una decisión radical pero necesaria: purificar la tierra mediante un diluvio. Salvar solo a Noé, su familia y a los animales que aún conservaban pureza. La historia de la corrupción provocada por los ángeles caídos nos muestra algo muy importante. Cuando el hombre se aleja del plan divino y busca sabiduría sin integridad, las consecuencias pueden ser devastadoras. Aunque hoy ya no vemos Nefilim caminando entre nosotros, esa batalla entre luz y oscuridad, obediencia y rebeldía, aún sucede en cada corazón. Después del diluvio, la Biblia aclara que solo sobrevivieron Noé, su familia y los animales del arca. Entonces muchos se preguntan: si el diluvio destruyó todo, ¿por qué aún hay gigantes mencionados en la Biblia? Sí, la presencia de gigantes persiste incluso después del diluvio. Eso abre varias posibilidades que exploraremos juntos, no para crear doctrinas, sino para reflexionar y entender teorías basadas en la Escritura misma. Una teoría dice que los ángeles caídos volvieron a pecar tras el diluvio, generando nuevos Nefilim. Otra hipótesis plantea que alguna semilla de esa línea sobrevivió a través de la familia de Noé. No se trata de corrupción en Noé, quien fue hallado justo, pero tal vez alguna de sus nueras, o una alteración genética oculta, transmitió rasgos que resurgieron en sus descendientes. También está la idea de que la mezcla entre ángeles y hombres no fue completamente eliminada con el diluvio, que algunos Nefilim pudieron sobrevivir ocultos o regresar más adelante. Además, la Biblia menciona pueblos posteriores famosos por su fuerza y estatura: los anaquines, los refaíns, los emins y los filisteos. Gigantes como Goliat provienen de esas líneas enigmáticas.
Esto sugiere que los Nefilim no fueron totalmente erradicados, o que su influencia persistió en los descendientes de esos pueblos antiguos. Pero hay quienes interpretan esto simbólicamente, diciendo que los gigantes posteriores al diluvio fueron solo hombres con enfermedades genéticas, como el gigantismo o gente de estatura excepcional, lo que habría llevado a interpretarlos como Nefilim. Aquí conviene distinguir: el gigantismo natural no explica seres poderosos, violentos y adorados como dioses en distintas culturas. En mitologías griega, sumeria o nórdica, por ejemplo, aparecen figuras muy similares a los Nefilim bíblicos. La pregunta ¿sobrevivieron los Nefilim al diluvio? Quizá nunca tenga una respuesta definitiva, al menos en esta vida. Lo relevante es entender que la semilla de la rebeldía contra Dios continuó viva, ya fuera en gigantes o en hombres comunes. Y eso nos muestra que el mal no fue vencido solo con agua, sino requería algo mayor, la redención que vendría por medio de Cristo. Incluso después del diluvio, la Biblia sigue mencionando gigantes entre los hombres. Quizá el más famoso sea Goliat, el guerrero filisteo derrotado por el joven David. En 1 Samuel 17:4 se dice que Goliat tenía unos 6 codos y un palmo. Eso equivale a unos 2.90 a 3 metros de altura. Un coloso verdadero. Pero Goliat no estaba solo. Se le describe como parte de un linaje de guerreros conocidos como los Refaíns o descendientes de los Anaquines. En Deuteronomio 2:1011 los Refaíns son descritos como un pueblo de gran estatura, asociados a los gigantes antiguos. Y en Josué 11:2122 se explica que los Anaquines vivían en ciudades como Hebrón y Gaza, que luego serían territorios filisteos. Es interesante ver cómo esas líneas de gigantes surgen a lo largo del Antiguo Testamento. Algunos estudiosos creen que eran descendientes directos de los Nefilim, que de alguna forma persistieron tras el diluvio. Otros sugieren que sus genes pudieron reintroducirse mediante nuevas interacciones espirituales corrompidas. También hay teorías modernas de carácter científico, que Goliat y sus parientes podrían haber padecido gigantismo, una condición causada por un problema en la glándula pituitaria que provoca crecimiento excesivo. Se menciona un pariente de Goliat en 2 Samuel 21:20 que tenía 6 dedos en cada mano y pie, un posible indicio de mutación genética. ¿Pero será esto suficiente para explicar todo? ¿Podría haber algo sobrenatural todavía detrás de su origen? Aquí llegamos a una reflexión más profunda. En casi todas las culturas antiguas encontramos relatos de gigantes, semidioses, seres que mezclan lo divino con lo terrenal y que gobernaban con poder y temor. Hércules en Grecia, Gilgamesh en Sumeria, los Jotuns en la mitología nórdica, todos muy parecidos al concepto bíblico de los Nefilim. Esto nos lleva a pensar que quizá la historia de Goliat no sea un caso aislado, sino parte de una narrativa mucho más amplia, una guerra espiritual entre las fuerzas del cielo y la tierra, entre la obediencia a Dios y la rebelión del maligno. Y lo más hermoso de todo eso, que incluso delante de un gigante armado hasta los dientes, Dios usó a un joven humilde, con una honda y una piedra, para mostrar que su poder no está en la fuerza física, sino en la fe y la obediencia. La victoria de David sobre Goliat es un poderoso recordatorio. No importa el tamaño del gigante, si estás con Dios, nunca estás solo. Hasta aquí hemos hablado de los vigilantes y los Nefilim basándonos en el primer libro de Enoc. Pero existe otro volumen menos conocido que amplía aún más este universo y presenta una figura misteriosa, los Gregorios. ¿Quiénes son? Según el segundo libro de Enoc, también llamado Enoc eslavo, los Gregorios serían esos mismos ángeles caídos que descendieron a la tierra y quebrantaron el orden divino. Se los describe como seres enormes, poderosos, pero ahora silentes, abatidos, como si hubieran perdido toda su gloria. En una visión celeste, Enoc los encuentra en el quinto cielo, una de las capas superiores del universo. Él pregunta, ¿por qué están así? ¿Por qué parecen marchitos, tristes, en silencio? Los ángeles que acompañan a Enoc responden, estos son los Gregorios. Descendieron a la tierra contra la voluntad de Dios. Fueron quienes se unieron con las mujeres humanas y corrompieron el mundo. Un detalle aún más llamativo, el líder de esos ángeles en esta versión se llama Saturniel, o Saturnael en otras traducciones, nombre que para muchos estudiosos se asemeja a una variante de Satanás.
Aunque el texto no afirma explícitamente que sea el mismo diablo, la similitud despierta preguntamientos significativos. Este ángel, Saturniel, habría sido arrojado desde lo alto junto con sus seguidores, cayendo del cielo por su rebelión, lo que evoca la descripción clásica de la caída de Lucifer. Pero es importante recordar, estos libros no forman parte del canon bíblico oficialmente aceptado, y por eso necesitamos abordarlos con precaución. Eso no implica que carezcan de valor, pero sí que requieren discernimiento espiritual para separar lo que es tradición, lo simbólico y lo verdaderamente revelado. Lo que realmente llama la atención en este segundo libro es la sensación de caída y arrepentimiento. Los que una vez estuvieron ante la gloria divina ahora aparecen como traidores, encarcelados, cansados, alejados de la presencia de Dios. Ya no son seres celestiales, sino criaturas quebrantadas por el pecado. Es una imagen poderosa que nos invita a reflexionar. ¿Vale la pena cambiar la presencia de Dios por deseos pasajeros? ¿Vale la pena descender del cielo por un placer momentáneo? La historia de los Gregorios es, en última instancia, una advertencia para cada uno de nosotros. Incluso los más poderosos pueden caer. El orgullo, la desobediencia y la tentación siguen siendo trampas aún hoy. ¿Te has preguntado por qué el libro de Enoc no aparece en la mayoría de las Biblias cristianas? Es curioso, porque Enoc es mencionado en la propia Biblia, incluso en el Nuevo Testamento, en el libro de Judas 1:14. Acerca de estos profetizó también Enoc, el séptimo desde Adán. Es decir, los escritores bíblicos conocían los escritos atribuidos a Enoc. Pero con el paso del tiempo, algo cambió. En los primeros siglos del cristianismo, el libro de Enoc era respetado, leído e incluso considerado importante por muchos líderes y comunidades, especialmente en Etiopía, donde aún forma parte del canon de la Iglesia Ortodoxa Etíope. Entonces, ¿por qué fue excluido? Con el avance de la institucionalización de la Iglesia, sobre todo después del Concilio de Nicea, 325 después de Cristo, y otros siguientes, fueron los humanos quienes decidieron qué libros serían considerados inspirados y cuáles no. El libro de Enoc fue visto como demasiado misterioso, difícil de interpretar e incluso peligroso, por tratar en profundidad asuntos como ángeles, caída celestial, gigantes, juicio y visiones apocalípticas. Algunos líderes creían que esas descripciones fomentaban doctrinas extrañas o podían alentar interpretaciones místicas heréticas. Como resultado, el libro fue rechazado, prohibido e incluso destruido en muchos lugares. Durante siglos, prácticamente desapareció de la tradición cristiana occidental. Fue casi borrado de la historia, hasta que en 1773 fue redescubierto en Etiopía por exploradores europeos. Más tarde, en 1947, los rollos del Mar Muerto revelaron copias antiguas en hebreo y arameo, escondidas por casi 2000 años en vasijas de barro en cuevas cerca del Mar Muerto. Eso reavivó el interés académico y cristiano. ¿Cómo es posible que un libro tan antiguo, con múltiples vínculos bíblicos, haya sido tan sistemáticamente suprimido? Ahora bien, una cosa debe quedar clara. No estamos diciendo que el libro de Enoc sea inspirado como lo son Génesis o los Evangelios. Tampoco afirmamos que Enoc lo escribió personalmente con sus propias manos. Pero tampoco podemos ignorarlo por completo. Contiene tradiciones orales y relatos que armonizan con lo que la Biblia dice, especialmente en Génesis 6, en Judas y hasta en Apocalipsis. Puede servir como una lente de aumento sobre ciertos pasajes bíblicos, siempre con discernimiento, oración y el foco puesto en Cristo. Hemos llegado al final de este fascinante recorrido por el mundo de los Nefilim, los ángeles caídos y las historias poco conocidas que rodean estos misterios bíblicos. Lo que queda para nosotros no es solo curiosidad o teorías sobre gigantes y seres sobrenaturales. Es una invitación a mirar la Biblia con más atención, con más deseo de conocer la verdad que Dios quiere revelarnos en cada palabra. La historia de los Nefilim nos muestra que, desde el principio, existe una batalla entre el bien y el mal, entre la obediencia y la rebeldía, entre la luz y las tinieblas. Esta batalla ocurre no solo afuera en el mundo, sino también dentro de cada corazón. Pero incluso frente a tantos desafíos, Dios nunca nos abandona. Él nos ofrece un camino de esperanza,
redención y amor a través de Jesucristo. Por eso, más que quedarnos en las dudas o en los misterios, lo que verdaderamente importa es nuestra relación personal con Dios, nuestro compromiso de buscarlo y seguir su palabra. Si este video despertó tu curiosidad, tu fe o tu interés, te invito a leer la Biblia por ti mismo. No te contentes con comentarios, opiniones o interpretaciones superficiales. Sumérgete en la palabra de Dios y permite que habite directamente en tu corazón. Y si quieres continuar esta conversación, entender más sobre las historias bíblicas y cómo se relacionan con nuestra vida hoy, suscríbete al canal, da like y comenta qué te gustaría que tratáramos en los próximos videos. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, iluminando su camino, fortaleciendo su fe y guiando su jornada. Hasta el próximo video, y que la paz de Cristo esté siempre contigo.